Hola, bienvenidos, bienvenidas, todas y todos. Somos muchos, muchas, pueden, los que quieran, encenderse la cámara si nos vemos. ¿Cómo andan? Bueno, me presento antes que nada, yo soy Tamara, soy coordinadora del área de prevención de Shalom Bait. Me acompañan también hoy del equipo de Shalom Esther Siegel. Estás ahí silenciada, Esther, no te escuchamos. Soy Esther Siegel, soy coordinadora del área de capacitación en Shalom Bait. Bueno, está también Jack, voluntario de Shalom, acompañándonos acá también. Y bueno, esta es la primera charla, el primer conversatorio de nuestra campaña Seamos Red. Estamos muy, muy contentas de que estén hoy acá. Es una convocatoria a la que se sumaron también muchas instituciones y organizaciones de la comunidad judía. Y bueno, la idea es como poder abrir en este primer encuentro ciertos temas, aspectos de la violencia y fundamentalmente lo que significa ser red, ¿no? Y empezar a hablar de la violencia de género, de lo que ocurre también en nuestra comunidad como un primer paso importantísimo también para ir construyendo y fortaleciendo esa red para las víctimas. Bueno, y para empezar, como también no nos conocemos entre todas y todos, algunas preguntitas para que vayan respondiendo y así conocernos un poquito más. Voy a compartirles acá en el chat algunos links. Ustedes pueden entrar directamente ahí desde sus compus o sus celus para ir respondiendo algunas preguntas. Cuando van respondiendo nos avisan y vamos compartiendo los resultados. Vamos con la primera. Ahí fue. ¿Todos la ven? ¿Están pudiendo entrar? ¿Están pudiendo definirse? Sí. Para mí no hay dudas, pero bueno. ¿Tenemos que decir lo que contestamos? Puede quedar anónimo, pero hay que elegir una de dos. Ya elegí. Bueno, ¿están listos para ver cómo se resuelve este dilema? A ver. Bien. A ver. Bueno, los resultados. Chan. A ver quién gana. ¿Lo ven? Bueno, parejo. Parejo, mirá vos. Ah, sigue subiendo, claro. Parejo, ¿eh? Mira. Uy. No, que Mille no lo puedo creer. Mirá. Tremendo. Ahí empatado. Bueno, Por uno. por uno. Bueno, vamos con una segunda pregunta para también conocernos un poco más y nos cuenten un poco desde dónde se están sumando a este encuentro. Ahí fue el segundo link. Tienen que pinchar, digamos, en el lugar del mapa en el que se encuentran. Listo.
Bueno, Acá también desde México están mencionando que están. bien. Bueno, voy a compartirles pantalla, así pueden ver, chiquito, pero bueno, tenemos la mayoría de Argentina, algunos de Chile, algunos de Uruguay, México, perdonen, pero le pusimos Sudamérica. Bien. Bueno, y vamos a ir con una tercera pregunta, que acá les pedimos que puedan escribirla en el chat para poder ir adentrándonos un poquito en lo que es la temática que nos convoca, ¿no? La violencia de género en la comunidad judía. ¿Qué palabra se les viene a la cabeza cuando hablamos de violencia de género? Sin pensarlo mucho, lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Alguien quiere leer en voz alta un poco de lo que va apareciendo? Yo leo, ¿te parece, Tamara? Dale. Tragedia, silencio, golpes, lastimar, silencio, agresión, cobardía, ocultamiento, desigualdad, maltrato, abuso, humillación, silencio, daño, abuso, vulnerabilidad, desprotección, desigualdad, abuso, agresión, maltrato, control, impotencia, falta de protección, sufrimiento. Bien. Bueno, Interesante que se haya repetido tanto abuso como, más que ninguna otra, silencio, también desigualdad, pero es importante esto del silencio, para que lo sigamos pensando ahora. sí, también como mantener en la mente, en la cabeza estas palabras que aparecieron en sus mentes así en un primer flash, para ir retomándolas, que volveremos sobre ellas también en este encuentro. Bueno, y para seguir metiéndonos un poco más en el tema que nos convoca de la violencia de género en la comunidad judía, vamos a pedirles también ahora que levanten la mano, pueden levantarla así físicamente o usar la manito del Meet, quienes conocen a alguien que haya estado o esté en una situación de violencia de género, que conozcan. Bueno, pueden ir mirando, ¿no? Sí. A su alrededor, o ir pasando la pantalla, la cantidad de manos que están alzadas. Somos 37 y hay 18 manos levantadas. Eso sería casi la mitad. Si no me fallan las cuentas, o más de la mitad. 19 manos. Yo no encuentro la manito. 20. Ahí está, pero no es Van eso. subiendo las manos. Van subiendo y Sí, vamos en a lo 22. mejor y lo más probable es que conozcan, en algunos casos, a más de una víctima, ¿no? Claro. Bueno, hay estadísticas a nivel local, regional, mundial, que hablan de que 1 de cada 3 mujeres estuvo o está o va a estar en algún momento de su vida en una situación de violencia de género. Pero bueno, lo que tienen las estadísticas a veces es que son números, ¿no? Como son cifras vacías, y lo interesante de este ejercicio y poder como mirar alrededor y ver la cantidad de manos levantadas tiene que ver con poder tomar dimensión de la magnitud, ¿no? Del problema, y también que ustedes están pensando
en personas de carne y hueso, en historias, en familiares, en amigas, conocidas, que estuvieron o están en esta situación. Y respecto de esto, también, que es algo que hoy nos convoca y con lo que vamos a ir metiéndonos en el encuentro. ¿Hicieron algo al enterarse? ¿Pudieron hacer algo? ¿O quisieron hacer algo y no supieron qué hacer? Podemos abrir los micrófonos y compartir un poquito de esto y los escuchamos. Sí. Yo he tenido varias situaciones o consultantes o gentes, personas de Keilot, y les he sugerido ir a Shalom Bait. Les he sugerido también acompañarlas hasta el lugar. No han aceptado y no han llegado. Ok. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Fertarica, fundadora y directora de Shalom Bait. Algunas de las que están acá me conocen. Y bueno, nada, este es un problema muy frecuente y posiblemente muchas de las personas que están acá conocen a alguien o pudieron haber atravesado situaciones de violencia, y que entonces todas las cosas que podamos compartir, que tratemos de hacerlo como de un modo cuidado, ¿no? Como de pronto contestando, digamos, como a las preguntas, qué es lo que hice, qué no es lo hice, pero que tal vez reservemos un poco para el cuidado de quienes inclusive no están acá, ¿no? Como la identidad de las situaciones, ¿no? Como evitando a lo mejor dar información para el futuro, para el resto de la charla, ¿no? Si es un familiar, quién es, y ese tipo de cosas, también para cuidar y reservar la identidad de quienes estén atravesando situaciones o las estuvieron atravesando y de pronto que no quieren que se hagan públicas. Obviamente quien quiera en forma personal hablar de su propia situación o de alguna experiencia que ha vivido en el pasado, también lo puede hacer, obviamente, y mantener como entre todos el cuidado y la confidencialidad también de lo que se pueda estar diciendo, ¿no? Como esta es una actividad grabada, también compartiremos con todos quienes estén dando algún testimonio la posibilidad de editar algunas partes y tener cuidado de la información que circula para que sea, digamos, se siga manteniendo en privado para quienes lo quieran hacer. Nada, como un comentario antes de continuar, que vinculado con el cuidado, ¿sí? Sí, y también enganchado a esto que dice Fer sobre lo que decía Rita de, bueno, la invitación de este encuentro que se llama Rompiendo el Silencio, ¿no? Y como la dicotomía, ¿no? En esto de que por un lado es necesario que hablemos de violencia de género, de que esto ocurre, de que ocurre también en nuestra comunidad, pero que se puede hacer de una manera cuidada, en un espacio seguro, respetuoso, y bueno, con ese encuadre es que también los invitamos a participar. Y no recuerdo el nombre de quien abrió el micrófono primera y contó esta situación de su hermana, que no sabía cómo acompañarla. ¿Cómo es tu nombre? Blanca Rodríguez. Blanca. Blanca. Bueno, Blanca, esto que vos planteas también está buenísimo que lo hayas traído, porque parte de este encuentro es no solamente convocarlos a hacer red para las víctimas de violencia, sino también poder empezar a reflexionar el cómo, ¿no? Cómo acompañar a las víctimas, qué hacer, qué no hacer, porque se trata de no solamente armar una red, sino que sea una red eficaz, una red cálida, una red empática, y para que eso suceda necesitamos información, digamos, necesitamos conocer el tema, y desde ese lugar es que también convocamos junto a otras instituciones y otras organizaciones a este encuentro, que esperamos que sea el primero de muchos, para poder ir abriendo temas e implicarnos desde un lugar no solo sensible, empático y desde el cuidado, sino también con información. Digamos, sin eso, ni siquiera las víctimas pueden pedir ayuda también. Pasado este comentario vinculado al cuidado que queremos tener con todas las personas que están acá, y que es el mismo que mantenemos con todas las mujeres que acompañamos en Shalom Bait,
podemos como meternos con el tema. Me parece que el primer dato importante es cuántas personas que estamos acá, que nos interesa el tema, pero que además conocemos personas, ¿no?, cercanas que han vivido situaciones de violencia. O sea, este no es un tema que nos es ajeno, es un tema cercano, son historias cercanas, ¿no?, las de la violencia de género. Y por eso abrimos este espacio de encuentro para poder hablar de ellas y para, entre todas, darnos cuenta también de cuántos obstáculos hay dentro de la comunidad y qué funciona como obstáculo, cuáles son los facilitadores, ¿no?, para abrir el tema, dejar que deje de ser un tema tabú del que no se puede hablar, estigmatizante, ¿no?, para realmente poder acompañar de un modo adecuado, empático, compasivo, a quienes lo están necesitando. Así que, seguimos ahora con la información para compartir. Bueno, ahora lo que les vamos a proponer es escuchar algunos testimonios. Tenemos un pequeño compilado de algunos testimonios de los episodios de nuestro podcast, lo digo, que a lo mejor muchos o muchas de ustedes lo escucharon, si no también los invitamos a hacerlo. Los invitamos a escuchar y conectar con las voces de las víctimas y bueno, después volvemos a intercambiar un poco sobre esto. Yo recuerdo que lo contrario, porque ahí yo no podía trabajar, no podía estudiar, no podía ir al gimnasio, que me acuerdo que un día dije, bueno, voy a ir al gimnasio como para tomar un poco de aire, y me compró una máquina para hacer gimnasia, y me la llevaron a mi casa. O sea, hoy me río, ¿no? Pero en ese momento dije, wow, me compró las máquinas, dije, qué bueno, ¿entendés? O sea, yo no llegaba a entender todo lo que pasaba en ese momento, pero yo fui prohibida de todo. Trabajando y sin trabajar, nunca tuve el control de la plata. Él siempre buscó la manera de tener el control de todo. Me robó mucho. Y yo en lo psicológico perdí hasta mi identidad. Me perdí, dejé de ser yo, no sabía quién era. ¿Viste cuando decís, no sé cómo llegué a este lugar? Me sentía en algo muy gráfico, era como un pozo muy oscuro, muy profundo. Eso me llevó a lo psicológico, los golpes no. Para mí la violencia de género fue el principio del fin, ¿no? Porque fui a eso. Dejé de ser una persona y me convertí en un objeto. Porque es muy fácil juzgar a las mujeres que encima somos víctimas de violencia, de ser víctimas de violencia. Es como que de esto nada quiero saber, la responsabilidad es tuya por haberte metido en la boca del lobo. No, porque nadie sabía que era la boca del lobo. Era muy angustiante porque a lo largo de los años me fue como menoscabando mi autoestima y mi capacidad de confiar en mis propios criterios, en mis propios pensamientos, en mis propias ideas, ideales. Con una mamá que además me decía que había que ser tolerante. De alguna manera cuestionaba esa denuncia. ¿Quién? ¿Una mamá? ¿Quién? Mi madre. Okay. Que me planteaba que en los matrimonios había situaciones y había que ser tolerante, y uno se preguntaba, ¿tolerante a qué? Entonces yo creo que eso me marcó para poder mostrarle a los chicos que hay cosas para las que no hay que ser tolerantes. Y que es importante cuidarse y cuidar a los demás con respeto y con amor. Y creo que esos fueron los valores que intenté siempre transmitirles para salir día a día adelante, y si en la lucha todavía, por supuesto, no termina, porque me han dicho cosas atroces, y esto de si la familia juzga, ¿no? Bueno, el juzgado también juzga. A mí me han llegado a decir, bueno, señora, usted lo eligió. ¿Y cómo puede ser esa la respuesta de un prosecretario de juez? O sea, es muy fuerte esto.
Bueno, en mi caso creo que el primer paso o la primera experiencia muy significativa es poder hablar después de haber cantado por más de 20 años. Entonces, y hablar, al principio uno lo hace como puede, pero en un espacio donde somos escuchadas y donde la palabra cobra sentido y se resignifica y está preparado, digamos, para escuchar eso que uno tiene para decir, ya es poder poner en palabras eso que se cayó durante tantos años, y creo que fue para mí, por lo menos, el primer gran paso. Yo vivía en alerta permanente, eso me doy cuenta ahora. O sea, un nivel de estrés crónico constante, de miedo a no saber en qué momento puede reaccionar, ya sea verbal o físicamente, conmigo, con los chicos, o miedo, mucha angustia, y no poder relajarme nunca. Bueno, vamos volviendo. En relación a esas palabras que escribieron cuando hace un ratito les preguntábamos qué es lo primero que se les venía a la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género. ¿Qué les queda resonando ahora de lo que escucharon de estos testimonios? ¿Alguna situación que hayan contado las víctimas, que hayan escuchado? ¿Alguna sensación propia? ¿Constanza? Hola, ¿cómo están? Hola. En lo personal a mí me pasa cuando escucho este tipo de relatos o cuando he tenido que escuchar este tipo de relatos, esto muy humano de la angustia, de la preocupación genuina, pero también esta sensación de responsabilidad de no ilusionar a la persona, de que al contármelo a mí yo voy a poder hacer algo al respecto, que realmente no tengo el control. Como que en el fondo lo que le ofrezco tiene que ser, me preocupo mucho como de esa responsabilidad de no ilusionar de que yo te voy a sacar y te voy a ayudar o esto se resuelve porque es muy difícil. Entonces, en mi posición trato de ser muy clara y como muy concreta en lo que yo le puedo ofrecer. Y también preguntar, como, ¿por qué me cuentas esto? Como, ¿qué esperas? Como, ¿en qué te puedo ayudar yo? Más que sobre angustiarme y empezar a hablar desde ahí y tratar de hacer cosas desde ahí. Pero en lo humano es muy fuerte. Uno se queda con una carga emocional y mental que después es difícil de desconectarse. Es muy difícil después de estar tranquilo. Pero dentro, como que uno queda en ese conflicto, ¿cierto? De lo que me gustaría hacer, lo que realmente puedo hacer, y qué depende de mí y en verdad qué no depende de mí. Bien. Sí, algo que solemos como plantear en principio es obviamente que es doloroso y que cuesta mucho, ¿no? Como escuchar este tipo de relatos, pero eso no hace que dejen de ocurrir, ¿no? Esto de la no intervención. Y creo que también vamos a volver sobre esto un poquito más adelante en la actividad, pero bueno, como tener presente que la escucha ya es hacer, ¿no? A veces una cree que tiene que ver con activar ciertas medidas, ¿no? Que pueden ser de un lugar, no sé, profesional o con formación, pero a veces es escuchar y también poder redirigir a la persona hacia algún espacio. Silvia antes planteaba eso, ¿no? Que en muchas situaciones lo que hizo fue brindarle información a las víctimas sobre lugares a los que podían acudir a pedir ayuda, porque no todos sabemos, no todos estamos capacitados o no todos
estamos listos, ¿no? O queremos desde un lugar también emocional, como brindar cierto soporte, pero orientar al otro, a la otra persona, es una forma también de ayudar y de ser red. Y sirve mucho. Es un poco también lo que en la misma grabación que escuchamos, una de las mujeres dice, ¿no? Poder hablar se puede en un lugar donde te sepan escuchar, donde puedan escuchar. Entonces, a eso apuntamos, ser el lugar que aloje, que permita hablar. Después, esto que señalaba recién Constanza sobre no creerse que uno va a poder resolver la situación, resolver todo lo que esté planteando esa mujer, me parece también muy importante, porque en tanto cargamos con esta obligación personalísima de resolver las cuestiones, también planteamos estas cosas desde un lugar de cierta exigencia a la víctima. Debes comportarte de esta manera, debes hacer esto, tenés que salir de ahí. Y el proceso para la salida es diferente, eso no ayuda. Como un poco también contaban al principio, ¿no? Cuando una intenta o intentó ayudar desde ese lugar, ¿no? Pero vos podés hacer esto, tenés que salir de acá, ¿para qué te quedás? Son situaciones que implican de alguna manera no poder escuchar la dificultad que se les está planteando. Bueno, vamos a volver sobre esto también, ¿no? Uh-huh. En el chat acá Eddie escribe, bueno, que es un proceso de deshumanización espantoso, refuerzo la idea de la cobardía del que ejerce la violencia, esto de la deshumanización que también escuchábamos en los testimonios del sentirse un objeto, ¿no? Y no solamente del sentirse, sino, bueno, de cuál es el trato, ¿no? Que viene del otro lado. Y engancho esto de deshumanizar con el ejercicio del control extremo. En el inicio del compilado se escucharon una situación en la que para que no vaya al gimnasio le compró, ¿no?, máquinas para hacer ejercicio en su casa, ¿no? Como una situación muy, muy concreta en relación a dos cosas fundamentales como obstáculos para las mujeres para salir de esta situación, que tiene que ver con el control y con el aislamiento, ¿no? Que se refuerzan también mucho una con la otra. Soma, Argentina, que no sabemos tu nombre, pero... Ingrid, perdón. Ingrid. Ahí me cambió, me renombró. Hola, tanto tiempo. Gracias por el tiempo. Pensaba en dos cosas. A mí me pasa en diferentes instancias cuando hay alguien que sufre violencia que llega al consultorio como psicóloga, que cuando hay alguien cercano en el entorno. En cualquiera de los dos casos es un desafío el tiempo, ¿no?, del proceso versus quizás la expectativa que uno podría tener de que entonces se resuelva de otra manera. Pero me parece muy interesante los testimonios para poder pensar. Yo creo que una de las primeras cosas es sentar las bases para poder, reforzar la confianza y que desde ahí se pueda imaginar alguna otra opción. Yo había puesto la palabra impotencia, pero había también pensado en encierro. Y creo que después de los testimonios volví a reforzar el encierro como primera cuestión, porque tiene que ver con tampoco poder imaginar y ponerle nombre, ¿no? No, lo que yo quiero es ir al gimnasio y lo que necesito es poder salir. Ir construyendo las bases de esta red que ustedes también proponen y generan condiciones externas para tramar. Me quedé pensando en eso. No solamente es un encierro de poder imaginar que hay alternativas y es un encierro en relación a poder encontrar otros en quien apoyarse en lo más concreto quizás, que es
Ponerse como la resistencia a estar al lado de situaciones de violencia así y no poder hacer nada, ¿no? Porque también genera un efecto en quienes están cerca, de decir, bueno, metemos abajo de la alfombra y después hasta que resuelvas. Y se va agrandando la brecha a veces. Silencio es algo que se va interiorizando, ¿no? Como una estrategia de supervivencia, por un lado, pero al mismo tiempo como parte de respuesta al orden, a la orden dada, ¿no? Porque cuando hablamos de control, tenemos que hablar de alguien que controla y alguien que pierde el control, ¿no? Como desde esos dos lugares hay que pensarlo, ¿no? En donde se entra. Nosotros cuando hacemos talleres también de prevención, una cosa que siempre decimos es que un indicador temprano de si se está viviendo una situación de abuso, de violencia, de maltrato, es la pérdida de la libertad, ¿no? La imposibilidad de tomar tus decisiones, como decía el testimonio, ¿no? De, bueno, yo quería ir al gimnasio, pero no podía, o no podía hacer esto, ¿no? Como, y lentamente, porque tratar de ponerse como... acercarse a esa situación, más allá de ponerse en el lugar de esa persona, ¿no? Que es un lugar como muy exclusivo, pero tratar de entender esa situación, entender ese estado de cautividad, ¿no? De no poder decidir, y cómo se siente una persona, tratar de imaginar eso, ¿no? ¿Cómo se siente alguien que pierde esa capacidad de decidir, de tener el control de su vida, ¿no? Si uno no tiene el control de aspectos básicos de su vida, de algún modo va desapareciendo, ¿no? Como el testimonio decía, fui perdiendo mi identidad. En realidad fue perdiendo su identidad, su ser, su razón, su sentir, ¿no? Como va desapareciendo esa persona porque domina todo, ¿no? Se interioriza la voz de quien controla como la voz propia, ¿no? La voz propia desaparece, y cuando desaparece la voz propia también desaparece un poco esa persona, ¿no? Lo digo en términos de, también pensando esto de lo que uno a veces desde afuera espera que esa persona pueda, ¿no? A veces uno desde un lugar externo piensa que, bueno, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿No? Como que pueda defenderse, y tal vez no se ve ese silencio, como decíamos recién, una forma de defenderse, ¿no? Muchas veces se piensa en como cuando hay como toda una discusión, si son víctimas, si son sobrevivientes, hay gente que no le gusta la palabra víctima, o pone cosas como la posición de víctima, ¿no? Como alguien que es sometido, que es controlado, controlada, que es, pues, digamos, como llevada a esa situación de perder la libertad o la capacidad de decidir, de controlar su propia vida. El silencio es una estrategia casi activa, aunque se vea como pasivo, ¿no? Me callé, pero ahí hubo como una posibilidad también, una decisión. Me callé, aunque sea muy invisible. Todo el tiempo las víctimas están haciendo un montón de acciones, creyendo, intentando mantener algo del control, ¿no? En esta decisión de me callo, pero a la vez intentando que la violencia no se despliegue, ¿no? Y eso no siempre se ve, ¿no? Como que se ve que no se fue, se ve que no se defendió, digo, para repensar como la mirada sobre las víctimas, ¿no? Como que son miradas que a lo mejor son exigentes, no acompañan. Estaba pensando de que difícilmente esas personas, las víctimas, puedan llegar a terapia, porque no pueden ni por ellas ni por el control que ejercen sobre ellas. A mí me ha pasado de tener consultantes que después de 1 año y pico de estar en proceso, se animó a contar que fue abusada cuando era chica. Fue 1 año y medio de confianza, de establecer el vínculo. Si la persona está viviendo el momento, esta persona ya lo había vivido, pero si la persona lo está viviendo en el momento, no sé si no iría a una amiga o a una hermana
pero no sé si podría llegar a un proceso terapéutico, porque no tienen libertad de hacerlo. Sí, es muy interesante esto que vos decís, y ya te dejo hablar, porque esta convocatoria se llama Seamos Red, ¿no? Y sí sabemos que una de las cosas que se pierden en contextos de abuso y de control justamente es la confianza, porque si la persona que dice que te ama, te lastima, te daña, te abusa, te maltrata, entonces, bueno, ¿qué pueden hacer otras personas, no? Como recuperar la confianza es parte del trabajo para hacer, y la confianza se recupera en el ir haciendo, ir presentándose como un recurso, como de sostén y de apoyo, como en acto, ¿no? Acá estoy, te acompaño, sin exigencias, comprendiendo por lo que está viviendo, con esa incondicionalidad, así se como restablece esa confianza que es absolutamente necesaria para poder empezar a confiar en sí misma, ¿no? Y poder empezar a escuchar su propia voz y recuperar su capacidad de tomar decisiones. Así que esto que contás es muy valioso, ¿no? Y hay algo como muy importante en esto que es el validar, ¿no? La validación de lo que sea que le esté pasando a la persona que nos toca acompañar o que se acerca y que pide ayuda. Y a veces, digamos, el fin último, a lo mejor, Silvia, es esto que vos decís, de, bueno, que pueda ir a un espacio terapéutico especializado, etcétera. Pero eso ocurre si hay toda una red anterior que funciona y que se activa con estas pequeñas cosas que van sucediendo. Y que a veces es o escuchar o validar. Y bueno, ser red es eso también. No es únicamente como llegar a un espacio terapéutico especializado. Sí, importantísimo, pero para que eso pase tienen que darse a veces condiciones previas, ¿no? Como en relación a lo que escuchábamos respecto de las víctimas, de lo aisladas que están, lo solas que pueden estar, ocupándose, bueno, de la supervivencia, por sobre todo. Y esto que estamos haciendo, digamos, orientado a esta charla, orientada también a que de pronto personas que trabajan en otras instituciones, porque las personas llegan, están en todos lados, digamos, las víctimas no es que están en Shalom Bait, ¿no? Son personas, son mujeres que circulan por distintos ámbitos institucionales de la comunidad, por lo tanto es importante en todos los espacios comunitarios tener como el ABC de cómo acompañar a quien está en situación de violencia, ¿no? Un poco en respuesta a esto que está diciendo. Sí, estaba leyendo. Sí. También nos comparten, también nos comparte Edi algo en el mismo sentido, que dice, resulta muy grave cuando las personas e instituciones que deberían ayudar, contener o cuidar, profundiza la sensación de indefensión de la persona que sufre la violencia o el abuso. Por eso es imprescindible que desde lo comunitario podamos romper el ocultamiento o el silencio. Exactamente. Sí, lamentablemente, sí. También. Bueno, que me parece que esto que está diciendo Edi también engancha con algo que íbamos a proponerles de repasar, aunque sea algunos de los mitos de la violencia de género que circulan en nuestra comunidad. Escuchamos tal vez en los testimonios de recién, bueno, distintas situaciones que hablan de los distintos tipos de violencia en un sentido más general, si se quiere, violencia física, psicológica, simbólica, verbal, económica, pero queremos meternos en el rato que nos queda en algunas especificidades y cuestiones más en particular de la violencia de género en la comunidad judía, y meternos un poco con los mitos que circulan nos parece muy importante, porque justamente esto del ocultamiento o la justificación o el minimizar las situaciones de violencia tiene que ver con las falsas creencias que circulan en relación a eso, y esos son los mitos, ¿no? Que funcionan como obstáculos para pedir ayuda, para poder ayudar también a las víctimas, porque estas creencias que circulan son parte de los entornos en los que nos movemos y de alguna manera las internalizamos todos y todas, ¿no? No tiene que ver únicamente con lo que les pasa
a las víctimas. Así que les propongo, si les parece, repasar algunos de ellos y que, bueno, puedan ir también compartiendo, ¿no? Si alguna vez escucharon o suelen escuchar algo de algunos de ellos. ¿Ahí están viendo? Sí, perfecto. Bueno, un primer mito, esta idea de que en nuestra comunidad estas cosas pasan. ¿Esto les resuena a alguien haberlo escuchado, tener que...? Súper. Súper. Claro. Mm. Somos intocatos nosotros, y resulta que pasa cada cosa en la comunidad que mamita querida. Sí, como pasa en cualquier comunidad, ¿no? Sí, pero... Suele circular como la idea de que la violencia de género es algo que pasa afuera, ¿no? Como que lo malo, lo peligroso, la violencia les pasa a otros, no nos pasa a nosotros, ¿no? No, la violencia pasa sobre todo en el poder. Sí, tiene que ver con el ejercicio del poder desigual, por sobre todo. Exacto. Y bueno, esto, ¿no? Como un mito, porque no es así. Sabemos que la violencia de género... Hay de todo. Decimos, no discrimina y ocurre en cualquier ámbito, contexto social, cultural o religioso, y también en nuestra comunidad, como en cualquier otra. Esta asociación, ¿no? de la comunidad a la que uno pertenece como el lugar seguro, es algo que de repente hace pensar que no pasa, pero bueno, digamos, es desmitificar esto porque pasa en cualquier comunidad. Alguien, yo no puedo ver si hay una mano o un comentario, que escuché un ruido. Sí. ¿Quién quiere compartir algo? Eddie escribió algo. ¿Alguien quiere leer? Espera, dice, la negación y el ocultamiento son también actos de violencia. Claro. Claro. Absolutamente. Claro, tiene que ver con lo que sigue ahora. Si no hay golpes, no hay violencia. Claro. No hay violencia. Bueno, es también, ¿no? Esta idea de que la violencia física es la única forma de violencia, que incluso lo escuchamos mucho de mujeres que llegan a Shalom Bait. En una primera entrevista lo que aparece es, sigue siendo eso, ¿no? Como no me pegó, no me golpeó, pero, y empieza, digamos, como a desplegar un montón de episodios y experiencias de violencia gravísimas, pero que no son maltrato físico, ¿no? Y bueno, este mito justamente cumple con esta función que hablábamos antes, ¿no? De minimizar un montón de otras situaciones, cuando incluso también hablar de violencia física, violencia psicológica nos sirve como para poder nombrarlas, ¿no? Analíticamente, pero en realidad las violencias ocurren y coexisten unas con otras, ¿no? Porque la violencia psicológica también genera impacto en la salud física, y el maltrato físico también tiene un impacto psicológico, ¿no? Entonces, poder también complejizar un poco cuando hablamos de cuándo hay maltrato físico y cuándo no, en el contexto de violencia. Sí, Tami, la pregunta es, porque todo esto se puede leer de varias maneras. Si esto es, cuando vos hablas de lo comunitario, tenemos que ver si es la gente que está en la comunidad, si es los rabinos, si son las personas, digamos, de poder en la comunidad. O sea, hay diferencias. Por ejemplo, que decís, ella lo eligió como pareja y sigue con él, así que no puede estar tan mal, o son cosas de pareja, no hay que meterse. ¿Desde qué lugar lo estamos leyendo? ¿Sí? ¿Desde el lado de lo pastoral? Desde los lados de la comunidad en general, ¿no? De la gente que va a la Keilah. Son maneras diferentes también, aunque eso no quita una cosa no quita la otra, ¿no? Porque pasan en ambos estratos, pasan, ¿sí? Exactamente. Para trabajarlo, sí. Creo que sí. Sí, Fer. No, creo que sí, que como vos bien decís, pasan
pasan en las personas que, digamos, tienen un lugar de poder, como de pronto rabinos, rabinas y dirigentes comunitarios, pero también pasa, digamos, de las personas que integran, claro, que integran las comunidades, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. nosotras siempre decimos como que es más fácil aceptar la mentira de una mujer, digamos, como creer que es mentira que existió violencia, a aceptar la verdad de que, bueno, esto ocurre en las familias, ¿no? Y que, bueno, como que es una verdad dura que en general la comunidad rechaza. Es como más fácil aceptar que una mujer, bueno, inventó como, o exageró o malinterpretó una situación. Recuerdo una vez una situación de una mujer cuyo cuyo marido la había dejado encerrada a ella y a sus hijos en el departamento y abrió la llave de gas del departamento. Y bueno, pudo ser asistida, digamos, fue una situación muy compleja, y el rabino de la comunidad donde ella iba nos llamó para decirnos que nosotros habíamos malinterpretado la situación, que el señor se le había apagado la llave de gas y que se quería preparar un mate, ¿no? Como usted no va a creer que ese hombre de esta comunidad iba a hacer esto, ¿no? Y entonces, bueno, ese tipo de cosas es más fácil aceptar, ¿no? Que fue un error o que fue una mala interpretación de la víctima, que tolerar que alguien de tu propia Keilah fuera capaz de hacer eso, ¿sí? Pero bueno, de esas cosas hablamos. Nosotros hablamos de todas las cosas, de las situaciones que llegan a Shalom Bayit. Hay situaciones crónicas de más de 20 años de maltrato emocional, verbal, y de situaciones de violencia física, y de situaciones de intentos de femicidio, ¿no? Como son verdades que no quieren ser escuchadas, y en realidad es que nosotros estamos acá para compartirlas, porque necesitan ser escuchadas. Sí. Sí. Y la idea, perdón, la idea también de que hablemos de los mitos es porque justamente esto que no quiere ser escuchado parte de creencias, y si no digamos, le sacamos la cáscara a estas creencias, si no las enfrentamos, difícilmente podamos ver la otra parte que sí sucede. Entonces, bueno, varias de estos mitos tienen que ver con las cosas que estaban diciendo recién, ¿no? El tema de que lo que sucede en la pareja es un tema de la pareja, no hay que meterse, ¿no? Hay varias cuestiones que abonan esta idea de abstenerse de meterse, abstenerse de preguntarse, ¿qué es esto que está sucediendo allí? Sí, también hay algo en relación a esto de no meterse, que también sigue mucho circulando, que es la idea de la violencia de género como un asunto de la vida privada, ¿no? Cuando en realidad, bueno, es un problema social, de responsabilidad social y del orden de lo comunitario, pero al ocurrir en el fuero más íntimo, ¿no? que es el hogar, es importante romper con la creencia de que como ocurre en ese orden de lo íntimo y del hogar, no hay que meterse, ¿no? Justamente es al revés, ¿no? Como ocurre puertas adentro y no se ve y se oculta, y hay un montón de mecanismos que refuerzan eso, hay que romper con esta creencia. Además de esta idea de que sea un tema de pareja o un conflicto de pareja, nos da la idea de como un conflicto entre pares, ¿no? Digamos, como en pie de igualdad que se puede resolver llegando a acuerdos, o pareja viene de pares, justamente. Eso es lo que ocurre cuando hay una situación de violencia, que desde el vamos hay posiciones de desigualdad, ¿no? Quien tiene ese poder, quien se lo apropia y lo ejerce, y quien lo pierde.
Me encanta, este me encanta. Por el Shalom Bait, la pareja tiene que ver cómo continuar. Te juro que Bueno. parece, y se escucha tanto esto. Nosotros lo llamamos Shalom Bait, que algunas personas nos dicen, bueno, pero ese nombre, ¿no? Porque justamente hay mujeres que a lo mejor no quieren llegar porque piensan que nosotras lo que planteamos es el silencio por el Shalom Bait, aguantarse lo que sea, ¿no? Bueno, nosotros decimos, nuestro nombre es Shalom Bait, defendiendo el derecho a vivir un hogar sin violencia, ¿no? O sea, no lo malinterpretamos. Y en ese sentido también, como pensando en las responsabilidades institucionales y que es más fácil aceptar, cada uno en su lugar tiene cosas que vinculadas a esto de que es más fácil aceptar. A veces cuando nos sentamos a hablar con instituciones como, no sé, religiosas, pero del movimiento conservador o reformista, hay una tendencia de querer hablar qué es lo que pasa en las familias ortodoxas, ¿no? Como, bueno, porque el problema es en las familias ortodoxas que quieren silenciar y hacer el Shalom Bait y seguir para adelante. Y cuando nos sentamos a hablar a lo mejor con dirigentes o con personas referentes de la comunidad ortodoxa, también lo que dicen, bueno, no, pero el problema de Shalom Bait es que ustedes quieren divorciar a las parejas y romper la familia, ¿no? Como que cada uno de ese lugar aparecen también sus propios como argumentos para no como meterse a fondo con el problema. O sea, la violencia en la comunidad existe en todos los ámbitos, en los religiosos, en los no religiosos, en los muy religiosos, y también, digamos, como que hay que desterrar el mito, ¿no? Que es peor en la comunidad ortodoxa, ¿no? O sea, nosotros hemos atendido situaciones graves en la comunidad ortodoxa y también situaciones graves en comunidades religiosas, no sé, liberales, y también en mujeres que no adhieren a ningún tipo de movimiento religioso, ¿no? Laicas. Todos los sectores. Sí, sí. Es cierto. Sí, y ya que mencionamos esto, bueno, de dónde circulan estos mitos, digamos, si nos referimos a rabinos o a las personas que integran la comunidad, o no sé, Maderihim, digo, todas las personas que forman parte de las instituciones son parte de esta red, y estos mitos también tienen que ser como deconstruidos porque forman parte de sus creencias. Pero me parece que sí es importante como pensar en los distintos niveles de responsabilidad también, teniendo en cuenta que muchas veces las víctimas, bueno, depositan hablábamos de la confianza, ¿no? De la confianza que pueden tener de repente en un líder comunitario, en un rabino, en una rabina a la que consultan y acuden, y esa responsabilidad en función de cómo se interviene en estas situaciones. Y muchas veces pasa esto, ¿no? Que en nombre del Shalom Bait, lo que decía Fer, bueno, se pasan por alto las situaciones de violencia, con este fin último de la continuidad de la familia como un valor en sí mismo, y bueno, decir esto, ¿no? Que el verdadero Shalom Bait es que haya paz en el hogar, y si eso implica una separación, que no es romper una familia, digamos, en todo caso esa familia ya está rota, ¿no? Digamos, por la presencia de la violencia en esa familia. Y cuidar a esa víctima, a esos hijos e hijas de esa familia, bueno, tiene que ver con eso, con darle visibilidad a la violencia que está pasando y no nombrarla como conflicto o apelar a esta idea de cooperación común entre el varón y la mujer en un matrimonio, ¿no? Para salir adelante. Bueno, desmitificar y darle visibilidad para las situaciones donde ocurre. Bueno, avancemos con la próxima placa. Sí, nos quedan 15 minutitos. Teníamos también, rápidamente podemos pasar por dos cuestiones antes de ir al final, que queríamos compartir algo que aparecía al principio que es importante también, ¿no? Como qué hacer y qué no hacer. Pero antes de detenernos en estas dos cuestiones que también son temas que las mujeres víctimas de violencia que vienen a Shalom Bait traen, y que son formas de violencia también. Una, bueno, es la negación del get,
del divorcio religioso, que entendemos que en el contexto de violencia de género, cuando se les niega a una mujer el divorcio, porque bueno, sabemos que es algo que el varón le entrega a la mujer, es una forma de violencia en sí misma, y en los contextos que nosotras acompañamos funciona como una forma de control, de negarle su autonomía, de chantaje emocional, muchas veces también económico. Y es a ellas, a las mujeres Agunot, que también las acompañamos en este proceso frente al tribunal rabínico y todo lo que haya que atravesar, entendiendo que es una forma de violencia también, en esto que mencionaban también en relación a bueno, qué lugar o qué posición va a tomar un tribunal rabínico frente a estas situaciones, ¿no? En relación a la negación en el otorgamiento del get. Y otra cuestión también que escuchamos mucho de las mujeres que vienen a Shalom Bait es el miedo que tienen las víctimas de violencia al aislamiento familiar y comunitario, al estigma, digamos. Y esto es el temor a ser estigmatizadas en sus propias familias o en sus propias comunidades, instituciones o clubes a los que asistan. Ellas comparten muchas veces esta sensación de estar como decepcionando, ¿no? Defraudando, entre comillas, a sus madres, cargan con la presión, como decía Fer antes, de que sus hijos o hijas estén como manchados, ¿no? Por que se sepa esta situación de violencia a la hora de volver a formar, de encontrar una pareja o una familia. También comparten temores en relación a encontrarse con alguna mujer que conozcan de la comunidad en los grupos terapéuticos a los que asisten las mujeres que acompañamos. Bueno, lo que nosotras intentamos trabajar siempre es que la vergüenza cambie de lado, ¿no? Que el estigma lo dejen de cargar las víctimas y que pase a estar eventualmente del lado de los agresores, ¿no? Y que no puedan ir haciendo ese trabajo internamente para fortalecerse y, bueno, poder alzar la voz en este sentido. Igualmente, sabemos también que este cambio de posición interno de las víctimas no es lo único que hace que ellas puedan salir de esta situación, sino que fundamentalmente es en lo que insistimos, ¿no? En cómo se van a posicionar sus redes familiares, sus redes comunitarias, las instituciones frente a esto, qué posición van a tomar, si van a alojarlas, si van a poder ayudarlas, que no alcanza solamente con eso, ¿no? Con el cambio interno y el fortalecimiento que pueden ir haciendo ellas un proceso terapéutico. Frente a esto, entonces, bueno, la pregunta de cómo podemos fortalecer los espacios comunitarios para que sean seguros, para que alojen y protejan a las víctimas de violencia de género. Bueno, desde la acción, ¿no? Y acá, para los últimos minutos, poder volver un poco a lo que planteábamos al principio y que ustedes también manifestaban en relación a ayudar a las víctimas y el cómo, vamos a pensar un poco juntos en relación a los sí y los no, que es parte también de talleres que trabajamos con adolescentes que están todo el tiempo en contacto con situaciones de violencia que pueden ser de sus propias familias o desde el rol de madrijim o madrijot, y tomar conocimiento de algunas situaciones. Bueno, todos podemos conocer o conocemos a alguien. ¿Qué creen que, en función de lo que estuvimos hablando un poco hoy, sí se podría hacer? ¿Qué se le podría decir a alguien que esté en una situación? ¿Qué posición se podría tomar? Hola, mi nombre es Dorita, ¿cómo les va? Hola. Soy de la Fundación de Chabad y trabajé muchos años en
y la DAIMU como admisora. Mm. A mí me parece que hay que escuchar, ser empática, y sostener el tiempo que le lleve a la mujer salir de esta situación. Porque a veces uno hace un montón de cosas y parece enojarse, se enoja porque no resultó. Y quizás son varias veces las que hay que hacer cosas para acompañar y que pueda salir de este proceso de violencia. A mí lo que siempre me preocupó en lo personal y por el laburo fue cuando tienen hijos, ¿sí? Porque son víctimas primarias de violencia y el tema es el tiempo que les lleva y el daño que en el mientras también, tanto a la mamá como a los chicos, se les hace. Ujú. Bueno, algo de lo que estás diciendo, Dorita, y gracias por compartir, está en esta lista de los sí, ¿no? Como brindarles contención las veces que sean necesarias, ser empáticos y empáticas con sus vivencias, con lo que cuenta, es algo de lo que nombrabas. También preguntar cómo cree que podemos ayudarla. Esto es súper importante porque es algo muy sencillo preguntarle al otro qué necesita, pero a una víctima de violencia probablemente no se lo pregunta a nadie hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, esta disponibilidad, esta apertura a escuchar qué es lo que ella necesita y no dar por sentado saber, ¿no? Que es un poco lo que venimos hablando, es muy importante. Bueno, la validación, lo que hablábamos antes, validar sus sentimientos, que alguien le diga que te entiendo y es esperable que así te sientas por todo lo que estás viviendo, lo que sea que le esté pasando, eso también es un sí. Hacerle saber que no está sola y señalar lo valioso de pedir ayuda, ¿no? Que es el primer paso para empezar un proceso de salida de todo esto cuando se está en un momento muy vulnerable y de cautividad total, ¿no? Pensemos que lo más probable es que estas pequeñas intervenciones se den en el momento en que la víctima está empezando a salir de esta situación. Y Dorita decía también esto de respetar los tiempos, ¿no? Y no forzarlos y no decirle lo que tiene que hacer, respetar sus decisiones en relación a lo que va pudiendo ir haciendo y buscar información de ayuda especializada y compartirla. Más que nada porque la salida de la violencia es un proceso que implica un montón de trabajo interno, terapéutico, muchas veces también hacer denuncias, tener medidas de protección, un montón y un abanico de aspectos que esperamos ir compartiendo y profundizando en otros encuentros, y compartirla con ella esta información, que la tenga. Y a sus tiempos y con sus decisiones se irá acercando y va a pedir esa ayuda también especializada. ¿Alguien escuchó unos ruidos? No sé si alguien quiere aportar algo más en relación a los sí. Raquel puso en el chat creerle, que sienta la tranquilidad de que le creen y respetan sus tiempos. Muy bien. Sí, y que los profesionales o las personas que vamos a recibir estas situaciones, que tengamos una especie de agenda más allá de Shalom Bait, a dónde poder acudir o dónde poder derivar. ¿Cuáles son las instituciones que tenemos confianza que las van a escuchar? Desde la parte legal y policial, porque no siempre hay lugares donde son bien recibidos. Entonces me parece que sí hay que hacer en red como una especie de agenda de este tipo de cosas. Bien. Bueno, y sobre los no, que son igual de importantes que los sí, y esto, digamos, no es con ánimos de que si alguna vez alguien hizo algo en este sentido se sienta mal, sino porque simplemente
no tenemos por qué saber cómo intervenir en estas situaciones, y evitar decir ciertas cosas, ¿no? Hablando de, recuperando también algunos de los mitos que compartíamos antes, es igual de importante como lo sí. No criticarla, no juzgarla, no culpabilizarla con frases o mitos de por qué seguís con él, si quisieras terminar con esta situación te irías, qué hiciste para que reaccione así. Estos mitos lo que hacen es reproducir esta idea de que la responsabilidad de la violencia es, de los que la sufren, es propia, ¿no? Digamos, antes de ponerla en quienes la ejercen. Es imposible elegir, digamos, nadie elige estar en una situación de violencia. En realidad lo que ocurre es que las víctimas están atrapadas, están cautivas por un montón de factores en esa situación y cuesta salir, digamos, están impedidas de salir por miedo, por amenazas, por dependencia económica, emocional, aislamiento, un montón de factores que por lo general ocurren más de uno a la vez. Entonces, no hay elección porque no hay voluntad en estas situaciones y lo que hay es sometimiento y cautividad, ¿no? Como este tipo de frases lo que puede hacer es justamente que ese primer paso, ese asomo para pedir ayuda, se retracte la víctima. Bueno, también muy importante, no tratar el problema como un conflicto de pareja. Sobre esto ya hemos hablado un poco en el encuentro, no promover acuerdos con alguien que ejerce violencia. Es imposible llegar a acuerdos con alguien que impone su propia voluntad todo el tiempo y anula la del otro. Bueno, no minimizar los miedos de la víctima. Esto es muy importante porque la violencia es impredecible, puede escalar en cualquier momento y, bueno, el miedo no es sonso, ¿no? Dicho mal y pronto. Y las víctimas conocen a sus agresores y está ese factor también de preventivo, ¿no? Del miedo. Darle lugar a eso y nunca minimizarlo. Muchas veces en los grupos las mujeres cuentan que tienen miedo, pero que ellas son temerosas de todo, como si hubieran aprendido que se equivocan por tener miedo o que a lo mejor exageran. Y muchas veces también aparecen preguntándonos si no les estará pasando algo a ellas por estar tan temerosas, si no será que es la imaginación de ellas. Y todo el proceso en el grupo tiende a hacerles creer en sus sensaciones, validar lo que están sintiendo, lo que les surge como temor, por algo les surge este temor. Entonces, cuando le damos lugar a eso, estamos no solamente ayudándolas a evitar un ataque, una agresión, sino que también las estamos ayudando a confiar en sus propias percepciones. Bien. Bueno, y por último, no patologizar la problemática, esto también es muy importante. No tratar a la violencia de género como una enfermedad. No están enfermos los agresores, tampoco están enfermas las víctimas. Eventualmente puede enfermar, sí, es uno de los efectos de la violencia de género, pero es importante entenderla como lo que es, una pauta cultural que se transmite, que se aprende, y tratarla como una enfermedad justamente hace que no se aborde de manera adecuada el problema, ¿no? Y parece algo mínimo, pero esto de lo que se escucha, ¿no? Como es un psicópata, está loco, es un enfermo, digamos, no. Es una persona que ejerce su poder, que la sociedad le provee, ¿no? Con un fin que tiene que ver con el control. Entonces, si se entiende como una enfermedad, no se va a poder abordar de manera correcta, ¿no? Y también es lo último que una víctima necesita escuchar. Bueno, y no presionarla para tomar decisiones, que también es algo que ya hemos hablado respecto de los tiempos.
cada una y lo que va pudiendo hacer. Hay una pregunta que me parece muy interesante, que es ¿cómo se puede ayudar cuando sabemos que hay violencia pero ella lo niega? Y la respuesta que otra persona le da es ganando su confianza. Y un poco también tiene que ver con algunas cosas que hemos hablado antes, ¿no? El respeto por los tiempos, el seguir acompañando, hacerle saber que una está allí para cuando pueda, ¿no? Porque la víctima va sintiendo poco a poco que va pudiendo, si siente a su vez que tiene a su alrededor quienes le creen, quienes están preocupados por ella y quienes están disponibles también, ¿no? Bueno, ya estamos en horario. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, compartir alguna reflexión o lo que fuera? Los escuchamos. ¿Cómo sigue esto? Bueno, la idea es que Seamos Red sea un ciclo de charlas, de encuentros que sigan, que continúen. Hoy la idea era como traer un poco esto, ¿no? Abrir el tema, poder hacer foco en la importancia de ser red y en relación a eso, bueno, qué hacer y qué no, compartir los testimonios, ¿no? Y meternos de a poquito en el tema. En los formularios de inscripción que completaron todas y todos, pudieron poner algunos temas de interés que les gustaría seguir trabajando. O sea, leímos mucho de las distintas formas de violencia, de la violencia institucional, de la naturalización de la violencia, de, incidencia en niños, los niños y las niñas como víctimas de violencia. Bueno, un montón de temas que vamos a ir organizando para en sucesivos encuentros ir profundizándolos porque todos son muy importantes y bueno, se trata también de que podamos armar un espacio mensual, cada 2 meses, vamos a ir pensándolo y bueno, armar esta red y que sea cada vez más fuerte y más segura, y para eso es importante como seguir hablando del tema. Ok. Y que quería también como agregar que, bueno, todos tienen como alguna relación, o algunas pueden tener de acá alguna relación con algún marco institucional y también como abrir estas conversaciones en otros espacios, ¿no? Como la idea de construir esta red es llegar a más lugares, entonces creo que quienes están acá pueden abrir estas conversaciones, contar de la existencia de pronto de Shalom Bait, proponer hacer alguna actividad en esas instituciones. Bueno, es como un trabajito así de hormiga, ¿no? Ir llegando a más lugares y, bueno, todas las personas que están acá pueden ser parte de esa red y tener un lugar importante para difundir no nuestras voces, sino las voces, ¿no?, de las mujeres que están atravesando situaciones de violencia, ¿no? Lamentablemente, nosotras también escuchamos parte de lo que, digamos, algo se dijo, ¿no? Del miedo que tienen las víctimas de quedarse sin sus espacios, y es algo que les ocurre, no es solo, es un miedo infundado, ¿no? Les ocurre perder sus espacios, a veces en instituciones sociodeportivas, muchas veces también en los templos, ¿no? Como son cosas que les pasan, entonces como llevar estos temas a las instituciones y generar conversaciones ahí también es muy importante para seguir generando conciencia, ¿no? De cómo acompañar, ¿no?
Pero bueno, sabemos también así que quien lastima, quien ejerce control, domina, somete, son personas que tienen personalidades, ¿no? Como esta doble fachada, ¿no? Que se presentan en las instituciones como personas súper agradables, como, nada, como cualquier otro varón, y también ejercen ese dominio, distorsionan las historias, la realidad de lo que pasa, en general convencen a las instituciones también que lo que están viviendo no es tal así como lo cuentan las víctimas, y es bastante común que se les crea también los relatos que ellos llevan desde un lugar de dominantes, de personas con poder, en algunas instituciones también ocurre, y son las víctimas las que se quedan afuera, ¿no? A veces las instituciones no respetan las órdenes de restricción, las decisiones judiciales. Bueno, hay que hacer un gran trabajo para generar conciencia, brindar información, asumir responsabilidades, ¿no? Y acompañar comprometidamente a quienes están sufriendo, ¿no? Siempre que, nosotros decimos, ¿no? Salvar una vida y transformar generaciones, ¿no? Porque la violencia no solo afecta a las mujeres, sino a los hijos y a las hijas, Claro. que son víctimas primarias también. Y ese, bueno, es nuestro compromiso y ustedes están acá sumándose también. Sí. Bueno, los y las invitamos a seguirnos en redes, si aún no lo hicieron, para que vayan estando al tanto de las actividades, de cómo seguimos. También tenemos sus mails, así que vamos a ir contándoles cuando nos volvamos a encontrar también. Y bueno, nos veremos la próxima. Muchas gracias por participar. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y también por Gracias. darnos toda esta información, y también a la rabina porque nos mandó por WhatsApp la información también para que estuviéramos hoy día acá. Así que gracias. Gracias. Gracias, bueno, cuentan con nosotras. Gracias. Buenas noches. Chao a todas. Buenas Chao a noches. todos. Todas, todos, todos. Chao, chao, Dorita. Chao.